fundamental digamos, de nuestra preparación para obtener el grado de magíster en electricidad, la manutención en sistemas eléctricos de potencia. Bueno, en esta charla nosotros venimos a darles a conocer sobre un tema muy especial, que es los transformadores. Bueno, el objetivo de la capacitación tenemos lo siguiente: entender la función básica de un transformador, reconocer las partes y materiales que conforman este tipo de equipo, identificar tipos y aplicaciones de los transformadores, conocer el mantenimiento básico y la seguridad que tienen los mismos al momento de poner en práctica el uso de este equipo. Vamos a ver a definir qué es un transformador. Un transformador es una máquina eléctrica estática que permite cambiar los niveles de tensión, pero siempre en altera. Transforma energía eléctrica de un nivel de voltaje a otro. Funciona básicamente con corriente alterna. Está formado por dos devanados, que es el devanado primario y el devanado secundario. Los transformadores principalmente son máquinas estáticas, las cuales son casi perfectas, ya que tienen una eficiencia del 98%. Hay que tomar en cuenta que el 2% son pérdidas en calor. Tenemos aquí la importancia de un transformador. Principalmente tenemos los transformadores de uso que son elevadores y reductores de voltaje. Tenemos los que elevan la tensión en las centrales eléctricas para poder transmitir a grandes distancias, ya que si transmitiéramos a la misma potencia o voltaje, tendríamos pérdidas grandes al recibir la energía a grandes distancias. Tenemos los que reducen la tensión en las subestaciones y de distribución. Permiten la interconexión entre diferentes niveles de tensión. También facilitan la protección y medición de los sistemas eléctricos mediante transformadores de corriente y tensión. Son indispensables en la estabilidad y confiabilidad de los sistemas eléctricos. El principio de funcionamiento de un transformador. Un transformador funciona gracias al fenómeno de inducción electromagnética. Cuando se aplica una corriente alterna al devanado primario, se genera un campo magnético variable en el núcleo. Este campo magnético atraviesa el núcleo y se acopla al devanado secundario, induciendo la tensión en él. Según la cantidad de esferas de cada devanado, la tensión de salida puede ser mayor o menor que la de entrada. El transformador puede elevar o reducir la tensión, como antes mencionó mi compañero. Es una máquina estática, tiene sin partes móviles, es silenciosa y eficiente, utilizada con corriente alterna, como anteriormente igual lo mencionó mi compañero. Bueno, tenemos las partes de un transformador. Un transformador principalmente se conforma de un núcleo magnético, de chapas ferromagnéticas. Tenemos devanados o bobinados, en el cual se divide en primario y secundario. Tenemos aislamiento. También tenemos como protección un tanque o una cuba, sistemas de refrigeración, accesorios externos. Esto va a depender mucho del tipo de transformador que estemos ocupando, ya que estos van a ser transformadores refrigerados por aire o refrigerados en aceite, que con información igual lo iremos viendo. Aquí tenemos una pequeña referencia de un transformador refrigerado en aceite, lo cual lo conforma por una cuba o va a ser el tanque, tubos radiadores, núcleo, devanados, relés de protección, tanque conservador, indicador de aceite, tubos de escape, aisladores de devanados en alta y de baja tenemos. Termómetro, conexión de los tubos y tornillos opresores. El núcleo magnético, ¿qué función cumple este elemento? El núcleo magnético es parte central del transformador. Su función principal es regular el flujo magnético entre los devanados. Canaliza el flujo magnético creado por la corriente del devanado primario hacia el secundario, asegurando un fuerte acoplamiento entre ellos. También el hecho está hecho de láminas delgadas de acero, como podemos observar ahí, el tipo E, el tipo T y el tipo radial. La formación de un núcleo, como ya lo mencionó, tenemos de chapas de acero de silicio, apiladas y aisladas. Evitan corrientes parásitas. Núcleo laminado para reducir pérdidas de histéresis y corrientes de Fokker. Tenemos varios tipos de núcleo.
Principalmente el más común es el de columnas, núcleo de columnas tipo E y I. Columnas sobre las que se bobinan los devanados común en transformadores de potencia tradicional. También tenemos los núcleos acorazados. Núcleos acorazados de columnas en yugo, devanados rodeados por hierro. Reducen flujos de dispersión. Uso de transformadores monofásicos y de baja potencia. El núcleo toroidal. Este es un núcleo de forma de anillo, o toroide. Ofrece menor flujo de dispersión y alta eficiencia. Muy usado en transformadores de audio y fuentes especiales. Eso lo pueden encontrar en equipos, como menciona ahí, en equipos de audio. Bueno, este tipo de núcleo también se ocupa para transformadores en redes de distribución, ya que tienen una gran eficiencia y una pequeña pérdida en calor. También tenemos los materiales de que está compuesto el núcleo. Podemos acero de silicio en láminas, que es el más común, 2 grados, orientado en frío, para baja pérdida. Las alternativas que son materiales amorfos para menor pérdida en transformadores ya que son actualizados. La laminación e aislación o aislamiento. Láminas delgadas que con recubrimiento aislante entre ellas. Minimiza corriente parásitos y reducen calentamiento. Ensamblado cuidadosamente para evitar ruidos y vibraciones. También tenemos dentro de los transformadores que tienen devanados. Tenemos devanados de alta y baja tensión. Se elige el orden y separación para reducir flujos de dispersión y mejorar aislamientos. Vamos a ver cómo está el aislamiento entre los devanados. Por ejemplo, tenemos las capas de papel, que son materiales aislantes de transformadores que son secos y que contienen resina. Son importantes porque permite soportar sobretensiones y garantizar la seguridad. Como se puede observar en la imagen, está compuesto o envuelto en láminas que son láminas aislantes que nos evita cualquier percance que este equipo tenga. Este tipo de lámina o en tipo papel nos permite principalmente evitar los arcos eléctricos. Asimismo, aislamos entre capas cada bobinado y evitamos las vibraciones entre ellas. Tenemos los tipos de transformadores, que según la clasificación nos podemos obtener los siguientes: monofásicos, que son usados para redes de distribución residenciales, comerciales e industriales. Los trifásicos son para redes industriales y la transmisión eléctrica. Según su aplicación, tenemos según la potencia, la distribución y según nivel de aislamiento. Estos tipos de transformadores también se los puede utilizar, o sea, son empleados en las subestaciones eléctricas, donde que se necesita transportar mediante las líneas de transmisión grandes cantidades de corriente. Y para los que son ya, digamos, que los transformadores que se encuentran en postes son de baja tensión. Bueno, tratando de eso también, como ya les había hablado, existen distintos tipos de refrigeramiento. Tenemos los que son secos, son aquellos que no tienen aceite. También tenemos los bañados en aceite, lo cual el aceite es un refrigerante, al mismo tiempo es un aislante de la humedad. Ya, el transformador seco, como ya hablamos, tiene devanados encapsulados en resina epóxica. No utilizan aceite, seguro para interiores, menor mantenimiento, buena para edificios y locales cerrados. Los transformadores en baño de aceite son aquellos que tienen aceite como aislante y refrigerante, conservador, radiadores y relés Booker. Mayor potencia y uso en subestaciones y redes de distribución. El sistema de enfriamiento. Durante el funcionamiento los transformadores generan calor debido a las pérdidas. El sistema de enfriamiento se encarga de mantener la temperatura dentro de los límites seguros.
evitando es decir, daños entre los aislamientos y también prolongando la vida útil del equipo. Entonces, en los transformadores secos no se utiliza aceite. El enfriamiento se realiza por aire natural o con ventiladores forzados. Son ideales para interiores y lugares con riesgo de incendio. Los transformadores de baño de aceite. El aceite actúa como un aislante y un refrigerante. El calor disipa mediante la circulación del aceite y el intercambio con aceite exterior. Tenemos los sistemas normalizados según la IEC, que nos permite, según las normas, utilizar el aceite y los tipos de refrigerantes que cada elemento, en este caso los transformadores, tienen. Bueno, a continuación tenemos un pequeño video. Diferencias transformadores de potencia en aceite versus tipo seco. Los transformadores de potencia son dispositivos electromagnéticos esenciales que modifican los niveles de tensión eléctrica, permitiendo la transmisión eficiente de energía desde las centrales generadoras hasta los consumidores finales. Su clasificación principal se basa en el sistema de refrigeración y aislamiento empleado. Transformadores en aceite. Estos equipos utilizan aceite mineral altamente refinado como medio dieléctrico y refrigerante. El aceite cumple una función dual. Proporciona aislamiento eléctrico entre componentes energizados y disipa el calor generado por las pérdidas eléctricas mediante circulación natural o forzada. El aceite absorbe el calor de los devanados y lo transfiere a través de radiadores o sistemas de ventilación. Ventajas: excelente capacidad de refrigeración, mayor vida útil, 30-40 años, mejor comportamiento dieléctrico, capacidad para altas potencias, menor costo inicial para grandes potencias. Desventajas: riesgo de incendio, posible contaminación ambiental por derrames, mantenimiento complejo del aceite, requieren sistemas de contención, mayor peso y volumen. Transformadores tipo seco. Emplean aire ambiente como refrigerante y materiales sólidos, resinas epoxi, papel impregnado, barnices, como aislamiento. Los devanados están encapsulados en resina o protegidos con materiales no inflamables. La refrigeración ocurre mediante convección natural o ventilación forzada. Ventajas: seguridad contra incendios, sin riesgo de contaminación ambiental, menor mantenimiento, instalación en interiores sin restricciones especiales, mayor resistencia a la humedad y contaminantes. Desventajas: mayor costo por kVA en altas potencias, vida útil menor, 20-25 años, temperaturas de operación superiores, mayor nivel de ruido. Criterios de selección. La elección depende de potencia requerida, ubicación, urbana, industrial, rural, normativas ambientales, costos de mantenimiento, disponibilidad de personal especializado, restricciones de espacio y consideraciones de seguridad. Si tienes algún tema en particular para un próximo post, déjamelos. Bueno, como acabamos de ver en los sistemas de los transformadores, principalmente en los de aceite, necesitamos varios accesorios para poder ponerlos en marcha, los cuales tenemos como relés, indicadores de nivel de aceite, termómetros de aceite, válvulas de alivio, de presión, conmutadores de tomas. También hay que tomar en cuenta que los tipos de aceite que se usaban anteriormente, antes de los años 2000, eran de tipo cancerígeno, los cuales eran de tipo a base de petróleo. Actualmente se usan nuevos tipos de aceite, los cuales son más amigables con el medio ambiente y con la salud de las personas con las cuales las manipulan. Estos tipos de aceite están basados actualmente a partir de plantas, ya que estos aceites son biodegradables. También tenemos como transformadores para medición.
o los DC, que reducen corrientes para medición y protección. Precauciones: nunca dejar el secundario abierto si está alimentado. Transformador de tensión. Reduce tensiones para instrumentos y relés. Proporciona aislamiento y seguridad para medición. Con esto se puede conectar de forma paralela digamos, en un gabinete en cualquier bar. También nos proporciona datos específicos que nosotros queramos medir, en este caso para utilizar este tipo de transformador. La operación en paralelo. Se permite compartir la carga entre transformadores del mismo tipo. Requiere compatibilidad en relación de transformación y porcentaje de impedancia. Hay que tomar en cuenta que, como se está trabajando en altos voltajes, hay que tener precaución y seguridad para uno mismo. Para trabajar con un transformador de distribución o de subestaciones, hay que tener sus equipos de seguridad. Hay que tomar en cuenta que para trabajar en ellos hay que desconectar y descargar antes de intervenir. Para eso se cortocircuita todas las entradas y salidas del transformador y se manda a una varilla de tierra. También es indispensable usar los EPP o equipos de seguridad personal, como guantes dieléctricos, herramientas aisladas. También evitar humedad en bornes y aislamiento, ya que un transformador puede quedar cargado por mucho tiempo, ya que los transformadores bañados en aceite, cuando se desconectan, quedan cargados, se transforman en un condensador. Por eso es indispensable desconectar y descargar a tierra. También vale acotar también que los bushings ahí, al momento de desertizar, quedan momentáneamente cargados, como acaba de mencionar mi compañero. Entonces debemos nosotros tener toda esa precaución debida para que los bushings no queden cargados, al menos si estamos trabajando en alta tensión, porque quedan así momentáneamente un poco cargados de que mandar a tierra. Como podemos observar ahí en la imagen, debemos revisar el nivel y el estado de aceite, inspeccionar los bornes y conexiones como anteriormente les mencioné, en los bushings que quedan momentáneamente cargados, no se descargan en su totalidad, limpiar el polvo y la humedad de los bushings de alta. Cuando se está trabajando podemos ver ahí los tres tipos de bushing. Monitoreo la temperatura de ruidos, que se hace con un equipo para monitorear tanto el nivel de aceite como los tipos de aislamientos que el transformador, en este caso, que los transformadores que se utilizan en subestaciones ameritan en ese caso, ya que se está trabajando con grandes voltajes. Bueno, tenemos el diagnóstico y detección de fallas. Principalmente tenemos la observación de ruidos, humo o vibraciones, análisis visual en bornes y juntas, termografía y pruebas de aislamiento. Visualmente tenemos una falla en un transformador. Esto también podemos ver que es causa del deterioro del aislamiento por humedad, sobrecalentamiento de sobrecargas, fallas por sobretensión de transitoria. Hay que tomar en cuenta que cuando se energiza un transformador hay corrientes parásitas, hay momentos instantáneos, lo cual va degradando la vida útil del aislamiento de bobinado. Ya, tenemos las buenas prácticas para que nuestro equipo se mantenga en funcionamiento, no sobrecargar el transformador, mantener la ventilación y limpieza, seguir un programa de mantenimiento preventivo, registrar operaciones de alarma, ya que igual para realizar el mantenimiento de los bushings se hace con un analizador, igual al momento de realizar el tipo de aceite que no esté muy viscoso, se tenga en una temperatura normal igual, se hace con un analizador de aceite. Bueno, principalmente hay que acotar que los transformadores nos sirven a todos, indirectamente o directamente, aunque no parezca, ya que la vida de un transformador empieza en la parte de generación, y para la distribución, como lo mencionamos, se hace a grandes distancias. Entonces tenemos que elevar el voltaje, ya que el generador principal
da en bajo voltaje, pero en altos amperajes. Entonces, para evitar las pérdidas a grandes distancias, tenemos que elevar. Asimismo, se lleva a una subestación, la cual nos va a reducir para poder distribuir. Al momento que se debe realizar el mantenimiento correctivo de un transformador, ya sea para residencial o industrial, se debe tener las debidas precauciones, igual hacer con los equipos que se tienen para poder realizar las diferentes prácticas, ya sea de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito, con el equipo adecuado y tener las debidas precauciones al momento de realizar las pruebas. Hay que tomar en cuenta, como nosotros somos eléctricos, siempre vamos a trabajar con un transformador, así sea en bajos voltajes. Podemos tener transformadores, en nuestro caso, para cargadores de baterías, como elevadores de voltaje. Dentro de la industria se ocupa mucho, ya que principalmente se ocupa transformadores monofásicos y trifásicos, los cuales la industria dentro del Ecuador, como se tiene energía trifásica 220, actualmente se traen maquinarias europeas, entonces se necesita traer transformadores o elaborar dentro del mismo país, pero que nos permita tener ese tipo de tensión. Para poder seleccionar de manera correcta un transformador y de acuerdo a nuestra necesidad, el agente regulador para esa situación es el ARCONER, que es la Agencia de Control de Regulación de Electricidad. Ahí nos dan todos los parámetros y todas las necesidades que nosotros queramos, en este caso los clientes. Si necesita un transformador industrial, comercial o residencial. Y también si es por monte, los por monte ya más o menos va subterráneamente. Entonces, ese es ARCONER, es la agente regulador, en cual nos proporciona todas las propiedades para nosotros poder seleccionar de manera correcta un transformador, dependiendo al uso de nuestra necesidad. Bueno, esto ha sido parte de nuestra exposición, es parte de nuestras prácticas como parte de la maestría en electricidad. Espero que lo poco o lo mucho que hayamos explicado lo tomen en consideración y si tienen dudas o comentarios espero recibirlos. ¿Alguna pregunta, señores? Muchas gracias, jóvenes, y también de igual manera al señor docente, muy amable por brindarnos la oportunidad de dar una charla técnica a los jóvenes. Muy amable, gracias.